Hola, bienvenido de nuevo al curso de Nagarjuna. Cometí un error en el final de la última clase. Dije que habíamos terminado con el capítulo, pero no. Todavía estamos en el mismo capítulo, creo que es el capítulo 16, que está hablando de estar encadenado al samsara y luego conseguir el nirvana, que es soltar las cadenas y alejarse del samsara. En esta segunda mitad de este capítulo no lleva mucho tiempo enseñarlo. Así que pensé que a ustedes les gustaría ver algo que podrían apreciar. Ya saben, el trabajo de intentar traducir estos textos, tratando de encontrar estos textos, están como en el final de la cadena alimenticia. ¿Estás hablando de cadenas? ¿Estás recibiendo toda esta información, todas estas enseñanzas, porque otras personas, quienes trabajaron tan duro para encontrar los libros, catalogar los libros, escanear los libros, capturar los libros, guardar los libros, y estoy hablando de ALL, todo el trabajo duro que hacen? Entonces, mi parte es la parte fácil. Yo solo explico algo. Yo tengo el libro porque otras personas han trabajado muy duro por más de 30 años para encontrar estos libros y traerme libros. Son como estos chicos que salen al mundo, encuentran los libros y los traen de vuelta a casa. Me siento y los leo y los comparto contigo. Así que quería reconocer ese enorme esfuerzo de John Brady y todo su equipo de ALL, también todos los clubes de oro de todo el mundo, todos ustedes chicos que han trabajado tan duro para recaudar dinero. A veces pienso que si fuera tú, también pensaría, ¿qué hacen con el dinero? ¿A dónde va el dinero? Y pensé que agradecerías ver cómo tu donación se convirtió en esta clase. Entonces, primero que nada, las donaciones hechas hace 22 años entraron cuando estábamos tratando de encontrar los libros de Choni Lama. Y eran, ya sabes, en esos días era muy difícil conseguir una copia de cualquiera de los libros de Choni Lama. Mi maestro me mostró un libro de Choni Lama y yo así como, wow. Y estudié. Él tiene 250 libros como este y vamos, Rinpoche, dámelos. Y él así como, no, no puedes tenerlos. Y yo, ¿qué quieres decir con no podemos tenerlos? Y dijo, cometimos un error. Y yo dije, ¿quiénes somos nosotros? Y él dijo, mi monasterio Serame, y cometimos un error. Y yo dije, bueno, ¿cuál es el error? Y él dijo, no queríamos que otros monasterios tuvieran los libros de Chone Lama, porque entonces podríamos ganar todos los debates con los otros monasterios. Así que mantuvimos todos los libros de Chone Lama con mucho cuidado. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y él dijo, bueno, los conservamos en la biblioteca. Y yo, ¿y qué pasó con la biblioteca? Y él dijo, bueno, durante la Revolución Cultural, la biblioteca fue bombardeada y todo se quemó. Cada copia se quemó. Cometimos un error. Pusimos todas las copias en un solo lugar. Nadie más podría tenerlas. Y posiblemente ese es el karma. Nadie pudo conseguirlos y entonces todos se quemaron. Luego oímos, por eso te estoy enseñando ahora mismo. Y yo entonces empezamos buscando a Choni Lama, cualquier copia de los libros de Choni Lama, y finalmente Jason Dunbar, quien fue un gran ALL, uno de los primeros trabajadores para ALL, se fue al Tíbet y fue al monasterio de Choni Lama y rogó para escanear los libros de Choni Lama y lo consiguió. Y los consiguió todos. Y me gustaría mostrarte uno aquí. Y ya sabes, en esos días, las fotocopiadoras en el este del Tíbet, distrito de Choni, no estaban muy buenas, pero lo puedes ver. Es un tallado muy bueno y así es como quedó. El papel final, las letras laterales en el lado izquierdo dicen lo que significa comentario. Es el texto raíz de la sabiduría. Entonces encuentras el nombre del libro, está al final y luego el número de la página está ahí, que significa 67.
Y luego habrá un número de volumen que probablemente sea Na. Y eso significa que sus obras recopiladas son volúmenes, múltiples volúmenes. Entonces, si la página se separa del libro, que a menudo sucede porque no están unidos, entonces puedes encontrar el libro y ponerla de vuelta. Porque los profesores siempre están dándoles páginas a sus alumnos y dicen, memoriza eso y mañana me regresas la página y nunca lo hacen. Y entonces está la copia del monasterio de Choni y fue la única copia que pudimos encontrar. Y así, cada vez que tenemos una pregunta, no teníamos ningún lugar para verificar. No teníamos nada con que compararlo. No había otro tallado disponible para nosotros. Y ocurre a menudo que tienes una pregunta sobre el tallado. ¿Está el tallado correcto o no? Entonces terminamos yendo a Rusia. Encontramos, no lo sé, 141,000 manuscritos tibetanos en la colección del rey. El zar de Rusia tenía una colección. ¿Qué coleccionaba? Era un coleccionista de libros. Los rusos son coleccionistas de libros empedernidos. Aman los libros. Y coleccionó 141,000 manuscritos y encontramos una segunda copia. Entonces aquí hay puedes ver en la siguiente imagen. Esta es una copia del trabajo de Choni Lama. Mucho mejor tallado, como puedes ver, y más claro. Tomó 12 años catalogar esos libros. Fueron necesarios 12 años, no para copiarlos, no para escanearlos. Tomó 12 años escribir los nombres. Y teníamos 3 chicos trabajando tiempo completo. Y luego, una vez que vimos en el contrato, teníamos algo en el contrato que decía, podemos hacer copias de los libros de nuestro monasterio. Y obtuvimos permiso para hacer las copias. Déjame ver esa copia de nuevo. Ahora, si el chico que sostiene el papel mientras el rodillo va a través de la tinta en el bloque de madera, mira hacia arriba. Probablemente no a una chica, pero sí a algo. Entonces obtendrá esas grandes raíces en la página. ¿Ves? En el lado derecho hay un espacio en blanco. Y luego, ya sabes, Geshe-la tiene que intentar adivinar qué había en el bloque de madera. Y es muy, muy difícil a veces. Entonces es muy importante tener múltiples bloques de madera. Esto es muy, muy importante para ir alrededor del mundo e intentar encontrar otra copia. Y se necesita dinero para volar desde el este del Tíbet hasta Rusia. Hace falta dinero para hablar con los rusos y convencerlos que te dejen trabajar en sus libros durante 12 años. Y eso es para lo que ustedes están recaudando. Se necesita mucho dinero. Ha tomado, yo diría, 5 a 10 millones de dólares hasta ahora y estamos a un 5% de terminar. Entonces, ya sabes, si queremos terminar estas clases, tener estas clases, y si queremos ser liberados de las cadenas que nos atan al samsara, quien quiera que sea que esté atado al samsara, necesitamos estos libros y luego necesitamos dinero. Cuesta dinero volar y entrar en bibliotecas antiguas y pasar meses y meses, años, 12 años. Se necesita dinero. Esos chicos que vivían en San Petersburgo es la ciudad europea más cara porque no puedes cultivar nada ahí. Cuando fui ahí, dijeron, no gastes mucho dinero en la cena. Y yo dije, está bien. Entonces fui a cenar y dije, solo quiero una ensalada. Y me dieron una ensalada y al día siguiente dije, bien, no gasté mucho dinero en la cena. ¿Qué compraste? Compré una ensalada. ¡Ah, Dios mío, eso es lo más caro! ¿Sabes? Como $50. Y yo, ¿por qué? Dijeron, estás en Rusia, hace demasiado frío, no puedes cultivar verduras aquí. No, deberías haber pedido cordero, carne o algo. Entonces cuesta dinero quedarse ahí, también cuesta dinero, mucho dinero, permanecer ahí durante 12 años. Y también todo tipo de problemas. Tuvimos alguien de nuestro personal fue secuestrado por la mafia rusa. Dijeron, $50,000 o lo vamos a matar. Y sabes, eso es caro. Así que, en fin, hay una cosa más que quiero mostrarte y por qué John Brady es tan brillante y por qué su proyecto merece tanto apoyo. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora, este es el bloque de madera del monasterio de Choni. Probablemente fue impreso alrededor de los 1700. Me refiero, tallado alrededor de los 1700. Y si sabes tibetano, mira la cuarta línea. ¿Listo, Tim?
¿Quieres leerlo despacio? ¿De Shan? Vamos. Continúa. Muy bien. Dice. Y Geshe la está traduciendo. Geshe la se está preparando para esta clase y Geshe la se está volviendo loco porque no tiene sentido. Hay algo mal aquí. Como Geshe la, después de muchos años, hueles que falta algo. Como si algo faltara aquí. Y por cierto, Tim, puedes apreciarlo. Tiene pares aquí. Él consiguió miembros de pares. Tiene causa y efecto. Después tendrá Sorwa y Sorwapo, la sensación y el que lo experimenta. Y luego entre eso tienes una cosa definida sin definición. Tienes una cosa definida, es una lista de pares, pero hay un solo chico en el medio. Debería tener, ¿qué palabra falta? Esto es lo que se define. Necesitamos la palabra para definición. No se encuentra aquí. Entonces, Geshe la pasa 3 horas. Él lucha. Y luego dice, el maldito bloque, hay algo mal con el bloque. Este chico también estaba mirando algo y no talló la definición. En el bloque, ¿sabes? Entonces, ¿qué hace Geshe-la? Sí, tengo que ir a buscar el otro bloque, pero si Eyal no hubiera tenido el dinero para volar a San Petersburgo y permanecer ahí 12 años, no tendré un segundo bloque, ¿entiendes? Por eso necesitamos al Club de Oro. Y es por eso que ustedes tienen que apoyar al Club de Oro. Incluso $5, incluso $1. Si hay suficientes ratones, pueden sostener al Titanic. Esa es toda la historia con los clubes de oro. No es mucha gente rica. Es un grupo pequeño de personas que dan $1, $5, $10. Y luego sostenemos el Titanic. Así que quiero jugar contigo. Geshe-la decidió que algo falta en el bloque. Geshe-la fue al segundo bloque. Vamos a verlo. Por cierto, hice esto en el coche esta mañana. Ahora, Tim, lee la tercera línea. Sí, ¿qué hay ahí? La palabra que Geshe-la predijo debería estar ahí. Hay definición. Regresa. Hazlo grande. Ahora, $100. ¿Cómo diablos cambiaron el bloque de madera? Alguien lo corrigió como hace 200 años. Alguien se sentó ahí como Geshe-la durante 3 horas y dijo, algo anda mal aquí, y lo corrigieron. Pero cuando se corrige un bloque de madera, ¿cómo se corrige un bloque de madera? Tú tallas las letras y cavas un lugar cuadrado. Luego tomas un trozo de madera y lo haces del mismo tamaño, lo pegas en el bloque y luego vuelves a tallarlo. Pero no hay espacio para tallarlo porque estamos agregando una palabra. Entonces, ¿qué haces? Lo encoges todo. Mira la tercera línea. Es genial. Lo encoges todo. Lo está intentando. El chico está tratando de tallar, ya sabes. Oye, ¿podrías meter 2 palabras más? ¿Qué? Vamos, tú puedes. Y puedes ver a este chico sentado ahí tallando. O sea, necesitaría, no lo sé, 3 o 4 horas para tallarlo. Y está tallando todo más pequeño. Entonces, si te fijas en la imagen, puedes ver eso. Es tan genial para mí. Un chico tomó el bloque, corta la parte que falta y la pega. Y por eso es más pequeño. ¿Entiendes? Genial. ¿No es genial? Ahora, si el Club de Oro no envía personas a la biblioteca de San Petersburgo, entonces no puedo explicarte el libro porque ahí hay algo mal con el libro, ¿entendido? Y entonces está mal para siempre. Si no lo arreglamos, créeme, a nadie más le importa.
Así que pienso que es genial. Está bien, ahora vamos al libro imposible. El libro ya es imposible, pero si le faltan palabras, se vuelve un poco más difícil. Muy bien, aquí vamos. No olvides que estamos hablando sobre estar encadenado. Significa encadenado, ¿correcto? Encadenado. ¿Quién está encadenado a qué, por cierto? ¿Estamos encadenados a qué? Mente y cuerpo que están, arruinados. De acuerdo, estamos encadenados a un cuerpo y mente arruinados. Estamos encadenados a un cuerpo mortal y estamos encadenados a una mente estropeada. ¿Está bien? Esas son las cadenas. ¿Entendido? ¿Quién está encadenado? Michael. De acuerdo, Michael está encadenado a un cuerpo y mente estropeados. Muy bien. ¿Es Michael la cadena? No, quiero decir que encadenas a alguien a una pared en un calabozo, ¿ok? ¿Tú encadenas a un prisionero a la pared? ¿Es la cadena parte de la pared o es la cadena parte del prisionero? Ninguno. Quiere decir que está entre el prisionero y el muro, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por cierto, en el Abhidharma, la cadena es una entidad separada. Es muy interesante. Dicen que ahí está tu cuerpo y mente y luego está Pachi. Y la cadena es una clase de la tercera cosa mística que mantiene encadenado a Pachi a su cuerpo y mente. Y Nagarjuna es como, vamos, ya sabes. Tampoco la cadena es parte del cuerpo y la mente. O la cadena es parte del chico que está encadenado al cuerpo y la mente. Pero la cadena, ¿dónde más va a estar la cadena? El chico muere, ¿qué pasa? La cadena simplemente se sitúa alrededor y todo el universo está lleno de cadenas, ¿sabes? ¿Quién está encadenado? ¿Quién está encadenado? Y luego me voy a saltar esta última línea. $100. Gom. $100. Sí, tienes razón. No es meditación. No, nada que ver con meditación. Lo aprendimos como 100 veces. Ortografía muy similar y exactamente la misma pronunciación porque tiene un prefijo. Por $50 te daré una pista. Venía antes. Venía en el segundo capítulo. $25. Caminando, sí. $25 para Gielse, sí. Increíble. Está bien. Oh, ¿hiciste trampa? Está bien. Está bien, no me digas. Sí, caminando. ¿Qué tiene eso que ver con las cadenas? $100. Sí, espera, me está mostrando. Sí, aquí. ¿En dónde está? Sí, ¿dónde está la parte? Hay una parte del camino que tú caminaste. Hay una parte del camino que tú no hayas caminado aún. La parte del camino por la que estás caminando ahora se supone que está en algún lugar entre, pero no puedes definirlo. Y eso es muy similar a la idea de las cadenas. El punto medio de la parte del camino que estás pisando ahora, Gom, porque Gom siempre está activo. Pisar realmente no es caminar, es poner el pie en el suelo. ¿Dónde está la parte de tu camino? ¿Dónde está la parte exacta del camino del momento presente? ¿Dónde está el momento presente? Ahí es donde está la cadena. ¿Entiendes? Es genial, ¿verdad? ¿Dónde está la cadena? Oh, es como en medio entre tú y tu cuerpo y mente. Así que Nagarjuna está como, ¿lo entiendes? En medio entre tu cuerpo y entre tú y tu cuerpo y mente. Así que hagamos el lenguaje aquí. Si estás encadenado a tu cuerpo y a tu mente, entonces no estás encadenado. Si la cadena es parte de tu cuerpo y mente, entonces la cadena no es parte de ti. ¿Cómo es eso? Entonces,
Si dejas ir tu cuerpo y tu mente, ya no estarías encadenado. Si murieras, ya no estarías encadenado más. Irías al nirvana. Si la cadena es parte de tu cuerpo y mente estropeados, entonces cuando dejas caer el cuerpo y la mente, ¿cómo sigues haciéndolo? Entonces deberías estar desencadenado por un tiempo. Entonces, ¿en qué punto estás encadenado? Ahora, mismo argumento. Dime tú de dónde viene. Por $100. Dios, ustedes están haciendo mucho dinero hoy. ¿Listos? Todo el mundo está como, ¿las cadenas existen antes que el chico fuera encadenado? Ahora, ¿dónde están los $100, Geshe-la? Me llevas de vuelta a un verso anterior en esta serie de clases. Eso es bueno, pero estamos hablando antes de eso. Por cierto, el nombre del 9º capítulo es ¿había algo ahí antes? El nombre del 9º capítulo es una investigación de si había algo ahí antes. Y se refiere a uno de los sentidos. Sí, cuando miras algo. Sí, ¿está el ojo ahí? ¿Está la niña con el telescopio ahí? Ella camina afuera y entonces, ¿las estrellas están ahí? ¿El perceptor viene primero o la vista viene primero? ¿Cuál? ¿La pequeña niña camina afuera con el telescopio y luego mira las estrellas o cómo funciona? ¿La pequeña niña del telescopio sale de su casa y mira las estrellas? Ella tiene que hacerlo porque tiene que haber un telescopio antes de que haya astronomía. Pero ella no puede porque ella no es astrónoma hasta que mire las estrellas. Así que todo es imposible. Ahora toma eso aquí. Cadenas. ¿Vinieron las cadenas primero o el encadenado vino primero? Sí, bien, no puedes estar encadenado hasta que hayas sido encadenado, pero primero debes tener cadenas para estar encadenado. ¿Ok? Todo es un desastre. El punto es, si hay problemas en la cocina, averiguando por qué el marido está molesto, tal vez tienes que buscar otras opciones. Tal vez todo venga de ti. Tal vez todo venga de ti. Bien, eso es lo esencial. Tal vez todo venga de ti, tal vez tú haces el telescopio y luego haces a la chica. Y tú haces la astronomía, todo viene de ti, pero ellos no se están causando el uno al otro allá afuera. Parece, pero es realmente, ok, ¿entendido? Eso es todo. Si te das cuenta de que es top, 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 entonces puedes hacer el mantra del Buda a la medicina. Pero si crees que estás en problemas. Si estás por ahí haciendo los mantras del Buda de la medicina, estás en problemas. Si te das cuenta de que el mantra viene de ti, la enfermedad viene de ti, la solución viene de ti, entonces puedes hacer un mantra. Muy bien, vamos al siguiente. Oh, por cierto, la siguiente foto. ¿El chico está encadenado o no? Espera, no. El chico antes de eso. ¿El chico está encadenado? No, porque todavía no hay cadenas. Por lo tanto, las cadenas tienen que venir primero, ¿cierto? No importa. Siguiente verso. Muy bien. Esto es muy sutil. Dice así. Significa provisionalmente. Por el momento, por ahora. Reshik, por ahora. No puedes quitarte las cadenas. Vamos a mirar, es como una especie de mirada. Mira, no puedes quitarte las cadenas. ¿Por qué? Primero que nada, él es así. Primero que nada, Nagarjuna, primero que nada, tú no puedes quitarte las cadenas. No puedes quitarte estas cadenas. No puedes
no pelear con tu esposo. No puedes quitarte estas cadenas. ¿Por qué? Porque ves las cadenas. No puedes quitarte las cadenas. ¿Por qué? Porque piensas que estas cadenas vienen de este lado. Entonces tu forma de pensar sobre las cadenas es la cadena. ¿Entiendes? No puedes. Él dice, oye, déjame que te diga algo. ¿Qué? No puedes quitarte estas cadenas. ¿Por qué? Porque estas cadenas vienen de este lado. Y pensar que vienen de este lado son las verdaderas cadenas. Es muy sexy. Pensando que las cadenas vienen de esta manera, cuando miras las cadenas, es la verdadera cadena. Y si miras las cadenas, entonces tú estarás encadenado más y más. Chicos, ¿entienden? Súper sexy. Incluso si yo te quito las cadenas, todavía estarías encadenado. ¿Entiendes? Si hubiera un punto medio en la pisada del pie en el camino, entre estar encadenado y desencadenado, entonces, en alguna parte, la parte del camino donde has estado y la parte del camino donde estarás se tienen que tocar. Si hay un lugar entre encadenado y desencadenado que se puede tocar, entonces puedes estar encadenado y desencadenado en el mismo momento. Eso no es posible. Como puedes ver a Nagarjuna, está bien, podemos hacer un baile. Una especie de cosa hawaiana. Ok, siguiente verso. Comencemos con las dos primeras líneas, porque esto se pone pesado. Esto se vuelve difícil. Si no pudiera, pero ese sería, si pudiera detener, podría llegar al nirvana, que es, sí, si pudiera dejar de tomar nuevos cuerpos y mentes, eso es nirvana. ¿Sabes? Si pudiera dejar de tomar cuerpos llenos de cáncer y mentes llenas de ira, eso sería nirvana. Ya sabes, si pudiera detener eso. Me gustaría ser mi propio nirvana. Me gustaría ser mi propio nirvana. Entonces ya estás en problemas, porque yo, mí, yo y mí. Esa es la definición del entendimiento incorrecto. ¿Qué eslabón de la rueda de la vida? El ciego. ¿Qué eslabón? Número 1, causa todo lo demás. En el momento en el que dices, quiero el nirvana, entonces ya estás en problemas. ¿Quién soy? ¿Quién es yo? ¿Qué nirvana? Significa quiero hacer lo mío. Pero, Cristina, la palabra para mí Atman, también significa naturaleza propia. Naturaleza propia. Cuando decimos Anatman, sin naturaleza propia, la palabra yo en tibetano y sánscrito es la palabra para la existencia propia. Entonces, cuando Nagarjuna dice, ¿qué quieres hacer? Quiero alcanzar el nirvana. ¿Qué quieres hacer en nirvana? Quiero hacer lo mío. Oh, sí, mío, autoexistente. Sí, genial. ¿Entiendes? Atman. Quiero que el Atman se adueñe del nirvana, pero Atman no existe, porque Atman significa naturaleza propia. Muy bien. Tu deseo de hacer tu propio nirvana es solo una forma avanzada de entendimiento incorrecto. Vaya. Tu deseo de hacer tu propio nirvana es el eslabón número 1 en la maldita rueda de la vida.
Quiero salirme de la rueda de la vida. Sí, está bien, ¿cómo? Voy a hacer mi propio nirvana. Sí, genial. Ese es el primer eslabón de la rueda de la vida. ¿Entiendes? Deberías estarte riendo. No sé qué está pasando. Hagámoslo de nuevo. Quiero salirme de la rueda de la vida. Sí, ¿de verdad? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer mi propio nirvana. Oh, sí. Ese es el primer eslabón de la rueda de la vida. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Entiendes? Es gracioso. Esto es muy difícil y necesitas a Chon el Lama. La línea dice, en ninguna parte podrías crear nirvana. En ninguna parte podrías. Esta es la D, que con la D, que significa crear, opuesto a nacer. Sin la D, nacer. Con la D, crear. ¿Cuál es el uso más famoso de este verbo? Eso es bastante cerca. Y efectivamente eso es cierto. ¿Qué tal Semkie? Para dar nacimiento a la mente, para dar nacimiento al deseo de la iluminación. Entonces, pero aquí está bien. Pregunta de $100. Dios, ustedes están haciendo mucho dinero hoy. Chon el Lama dice, la palabra que aquí significa crear. ¿Quieres crear tu nirvana, verdad? ¿Tú quieres crear tu nirvana? Él dice la palabra crear aquí. Hay una palabra en clave. En ese par llamado sobreestimación. Bien, $100. Jigme, ¿puedes pagarle a Jigme $100? Ahora, ¿qué Jigme se lleva el dinero y qué Jigme da el dinero? ¿Y dónde está la línea entre ellas? Sí, sobrevalorado. Entonces, ¿qué significa aquí? Cuando dices, quiero hacer mi propio nirvana, estás creando un nirvana falso. Estás creando un nirvana autoexistente. Cuando dices, quiero hacer mi propio nirvana, estás creando un nirvana falso. Y entonces Chon el Lama dice, cuando Nagarjuna dice crear aquí, se refiere a un nirvana autoexistente, ¿entendido? Significa, tampoco podías eliminar ese nirvana. Aquí, que antes significaba hállate por $100, maldita sea, $100, conducir. Antes, salwa significa conducir, ¿cierto? La existencia de una cosa. Aquí significa como luz clara, para eliminar. Si intentas hacer tu propio nirvana, que es autoexistente, que también sería un nirvana, que siempre sería el mismo y nunca podría ser real. ¿Qué crees que es el nirvana? ¿Qué crees que es el nirvana? Eso es. ¿Quién pregunta? Lo siento, chicos. ¿Quién están creando un nirvana? ¿Qué crees que es samsara? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que es samsara? Ahora, ¿quieres saber algo frustrante? La respuesta falta en ambos tallados. La respuesta falta en ambos tallados. Es increíble. Nadie lo notó durante 370 años. ¿Ok? No sé qué está pasando. No sé qué están haciendo en esos monasterios. Pero está en el Tengyur, está en Nagarjuna. La línea existe en el tallado de Nagarjuna. Porque él está citando el verso aquí. Así que fui y lo encontré ahí. Gracias Dios por el Club de Oro. Para que pueda ir a encontrarlo en otro lado de la India. Lo encontré en la India. Y faltaba la línea, faltaba toda la línea. La respuesta a la pregunta, ¿qué creías que era samsara? Y luego la respuesta estaba mal, faltaba la respuesta. Así que aquí la respuesta. Aquí está. Sí. ¿Está bien? ¿Qué demonios se te ocurrió?
cuando te preguntabas qué diablos era samsara. ¿Qué se te ocurrió cuando te pregunté? Estamos hablando de nirvana, ¿cierto? Que es la liberación del samsara. Cuando te pregunto qué diablos es samsara, empiezas a preguntarte acerca de tak, una tonta pariksha. Te equivocaste de camino en tu examen, ¿entendido? Hiciste una pariksha estúpida. Pariksha estúpido. Hiciste una tonta pariksha. ¿Está bien entendido, chicos? Esa es la línea que falta. Ahora tal vez fue descortés y no quería tenerlo. Veamos esta imagen aquí. Si pueden explicarme la imagen, es una ruleta. ¿Cuál es el punto? En tu búsqueda del nirvana, tú estás girando la rueda de nuevo. La forma en que persigues el nirvana vuelve a girar el samsara. Sí, genial, buen trabajo. Estás en busca de un nirvana para mí. Vuelve a girar el samsara. ¡Felicitaciones! En tu búsqueda del nirvana estás girando el samsara de nuevo. Ese es el punto aquí. Y yo diría, no quiero asustarte, pero haciendo los mantras del Buda de la medicina de una manera incorrecta, te haría enfermar. Podría mantener el sufrimiento de tu cuerpo. Está bien, no estoy diciendo que tengas cáncer por hacer los mantras del Buda de la medicina. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que es posible hacerlos con un entendimiento incorrecto que mantendría la enfermedad. Haría girar el samsara en lugar de detener la rueda. Esto es grave. Esto está grave. Hemos de entender esto para hacer que los mantras funcionen. Tenemos que proteger la vida o el mantra no funcionará y morirás mientras estás haciendo mantras. ¿Entiendes? Está bien. Es un buen momento. Es hora de irse. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Qué significa que es mejor no hacer un mantra en absoluto? Es una buena pregunta. Sí. Geshe-la, ¿eso significa que debería dejar de hacer mantras si no entiendo la vacuidad? No, debería seguir haciendo mantras. ¿Por qué? Porque cuando haces mantras, tú tienes generalmente una dulce intención fundamental. Y esa dulce intención fundamental te ayudará a comprender la vacuidad más tarde. Entonces, si no entiendes cómo funciona el mantra, sigue haciendo el mantra porque podría ayudarte a entender cómo funciona el mantra, pero no vayas demasiado lento para entender cómo funciona el mantra, porque morirás primero. De verdad, en serio, no es broma. Pero sí, cada vez que haces un mantra es una buena semilla para una vida futura, si no trabajas en la vacuidad al mismo tiempo. Así que haz tus mantras durante media hora, ve a leer a Nagarjuna durante 10 minutos, vuelve a tus mantras durante media hora. Esto es un buen equilibrio, pero no ignores a Nagarjuna y digas, voy a sentarme todo el día a hacer mantras, porque es muy posible que mueras antes de obtener el beneficio de los mantras o ayudar a alguien. Así que sigue rociando el azúcar de Nagarjuna y no digas que es muy difícil para mí. Porque samsara es duro y tienes que resolverlo. ¿Ok? Está bien. ¿Conoce el sánscrito? Sí, hablemos de samsara. Samsara. Oye, ¿entiendes eso? Sí. La pronunciación es samsara. ¿Qué es esa nota en la parte inferior? Por favor, no pronuncies eso como samsara. Ese es un error. Sobre la M con un punto debajo. M con un punto debajo no es M. Ellos simplemente no tenían otra letra para usar. Lo siento. Así que, por favor, no es M.
Es M con un punto debajo. M con un punto debajo significa como esos chicos franceses. Porque hablan así todo el tiempo. Geshe-la, deberías venir a París. Tendrías lo mejor, ya sabes. Es así de nasal. Entonces la M con un punto debajo solo significa Sansara, Sansara, no digas Samsara. Sucedió en, no lo sé, los británicos cometieron ese error. Y se atoró. Todo el mundo empieza a decir Samsara, Samsara. Suena como el nombre de alguien, ¿verdad? Oye, ¿conoce a mi amiga Samsara? Y es especialmente irritante para mí. Y por cierto, recientemente alguien sacó un video con mi foto en ella y el sánscrito estaba mal escrito. Por favor, no hagan eso, me vuelve loco. Así que, si vas a usar mi nombre y mi foto, por favor, por favor, por favor, por favor, déjame revisarlo primero. Y otro tenía tibetano y todo estaba mal escrito en el mismo tiempo. Así que, por favor, ustedes saben que yo soy. Tal vez puedas ver que soy un apasionado en esto. Ok, entonces, Sri Lanka está mal escrito. Sivananda Yoga Center está mal escrito porque quitaron el diacrítico, quitaron el signo de puntuación. Del mismo modo que el punto fue quitado a la M. Así que aquí está el pobre señor Sivananda, cuyo nombre está mal pronunciado para siempre, y este país cuyo nombre está mal pronunciado para siempre es Sri Lanka, no es Sri Lanka. Pero el punto fue quitado. ¿Entiendes? Lo mismo ocurre con el Samsara. Está bien, Geshe-la. Si quieres irritar a Geshe-la, sabes cómo hacerlo. De acuerdo, Sam significa ser juntos, junto con. Por cierto, por sí solo es Sam. Y luego significa fluir. En Europa es Sir también. Y se encuentra en serum, que es una materia fluida, y strudel, que es interesante, proviene de ser, por el aspecto de remolino de un buen rollo de canela. ¿Está bien? Y eso no tiene sentido para el sánscrito de Sansara. Entonces, strudel y Sansara están indisolublemente combinados. Si alguna vez tomas un strudel, dámelo y yo puedo encargarme de él, porque eso es Sansara, la misma raíz. ¿Terminamos? Revisemos lo que pasó. Estábamos tratando de encontrar qué es lo que va a traer el nirvana y quién es el que está encadenado a su cuerpo y mente. Y ustedes tienen que pensarlo. Todos dicen que quiero alcanzar el nirvana. Todo el mundo dice que quiero escapar de la rueda de la vida. ¿Notaste las casas en la rueda de la vida? ¿Notaste los dos chicos en el bote en la rueda de la vida? ¿Quiénes son los dos chicos en el bote de la rueda de la vida? Minsuk. Sí, cuerpo y mente, es cuerpo y mente. Cuando salgas de la rueda, vas a tener que dejar atrás el bote con el cuerpo y la mente en él. Bueno, entonces, ¿quién queda? ¿Vas a ir a dar la vuelta sin cuerpo y mente? Aquí conocí a mi amigo. No puedo verlo. Sí, lo siento, no tiene cuerpo. Bueno, ¿qué piensa él sobre demócratas y republicanos? Bueno, él no piensa, no tiene mente. Bueno, dejó eso atrás en la rueda de la vida. Bueno, ¿dónde está ahora? No lo sé. Tienes que pensarlo. Sigues diciendo que quieres ir al nirvana. ¿Qué es eso? Quiero tirar este cuerpo que va a tener cáncer tarde o temprano, ¿ok? No importa lo que bebas. Y quiero deshacerme de esta mente que está toda arruinada con celos, etcétera, etcétera. Está bien. ¿Qué pasa después de deshacerte de ello? Oh, no pensé en eso. Quiero bajarme de este autobús. Entonces estarás bajando en medio del desierto. Dices que quieres bajarte del autobús, sí, pero no lo hice. No estaba pensando en lo que quedaría. Está bien, tienes que pensarlo. Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.